A continuación, De Mañana con Monumental. Porque usted es lo principal. Curiosidades, humor, espectáculos y mucho más. De mañana con Monumental, porque usted es lo principal. Sí. Bienvenidos a De Mañana con Monumental, son las 9 en punto de la mañana. Michelle Mitchell Bernard, muy contenta de recibirlos aquí en su casa, en La Uruca. Estamos en nuestras oficinas centrales de Mañana con Monumental. El día de hoy tenemos nuestro segmento de ginecología, el cual vamos a dedicar al embarazo adolescente, las repercusiones psicológicas que esto pueda tener sobre los jóvenes, las jovencitas que quedan embarazadas y por supuesto sobre sus parejas si son adolescentes. El día de hoy nos va a acompañar la señora Maraí Rodríguez, psicóloga de la Asociación Costarricense de Ginecobstetricia Infanto Juvenil. Estamos a la espera de que se nos una a esta conversación el doctor Carlos Luis Zúñiga Brenes, quien es ginecólogo y siempre nos instruye en temas de ginecobstetricia, y también tendremos un testimonio muy lindo de una amiga, Jimena, que ella es una madre adolescente que ha accedido a contarnos su experiencia de vida ahora que es mamá. Doña Maralí, gracias por estar con nosotros, bienvenida de Mañana con Monumental. Tal vez para iniciar, doña Maralí, desde su experiencia como psicóloga, ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrenta una mamá adolescente? La noticia llega, el sobrecito, la prueba que a lo mejor se hace de manera casera y ver las dos rayitas, y esto le puede cambiar la vida al adolescente de manera súbita. ¿Cuáles son los principales retos y temores que enfrenta al darse cuenta de esa noticia? Buenos días. Bueno, muy buenos días. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Me complace muchísimo compartir aquí con ustedes este importante espacio. Cuando la madre adolescente precisamente se da cuenta de que va a ser madre, es un gran impacto, porque pasa en ese momento de ser adolescente con su proceso normal a empezar a reflexionar que ya su vida no va a ser la misma, ¿verdad? Que ya va a implicar un cambio en su rol como adolescente para empezar a asumir el rol materno, para el cual no está preparada. Entonces es un impacto muy fuerte. Y empiezan los temores, sobre todo del rechazo social, rechazo de parte de los amigos, de los compañeros, de su familia, principalmente cómo va a reaccionar esa familia, va a ser aceptada o no. Entonces se produce una angustia muy, muy grande, muy difícil de manejar para ella. Doña Maralí, esa angustia también está matizada por la vergüenza, por el estigma social que de alguna manera le dicen, nuevamente utilizar esa frase, te jalaste una torta, ¿verdad? Que con muchísima frecuencia se utiliza en nuestra sociedad. ¿Qué tanto peso tiene ese temor al rechazo y además esa vergüenza que de alguna manera u otra de esa estigmatización de la madre adolescente? Claro, hay una gran vergüenza por el estigma social y sobre todo porque socialmente se dice es la madre, es la mujer la responsable. Uh-huh. Y de repente el muchacho desaparece del mapa, ¿verdad? Entonces no se le adjudica la responsabilidad que también tienen como pareja. Entonces hay un estigma muy, muy grande al adolescente que queda embarazada. Entonces hay muchísima vergüenza, mucho prejuicio social. Doña Maralí, cuando hablamos de paternidad, maternidad en la adolescencia, creo que de alguna manera u otra usted lo ha dejado claro, pero nuevamente socialmente en Costa Rica se le atribuye nada más a la mamá y el papá, si te vi ni me acuerdo, no se le atribuye una cuota de responsabilidad. ¿Cómo se afronta eso desde el apoyo que se le da a la mamá adolescente y el involucrar también, si es que este muchacho quiere involucrarse en el proceso o sencillamente si él no quiere involucrarse se le deja aparte? ¿Cómo se aborda esa situación cuando llega la noticia
del embarazo. Hay que trabajar mucho con los padres de la muchacha, porque usualmente ellos dicen, él es el culpable, mejor que ni se aparezca por aquí, ¿verdad? Entonces, de una vez anulan la posibilidad de que ese joven pueda asumir la responsabilidad que tiene sobre ese embarazo. Y usualmente lo que ocurre es que los padres de la joven asumen ese rol materno y ese rol paterno, lo cual no debería ocurrir. Realmente es acompañar a esos jóvenes a que asuman con responsabilidad ese embarazo. Entonces hay que hacer ese cambio en la familia. Es acompañarlos a que ellos puedan asumirlo de forma responsable. Doña Marely, ¿cómo incorporar a los papás? Porque muchas veces la noticia viene, porque yo me di cuenta, porque se me atrasó la regla, porque me di cuenta que me estoy sintiendo mal y ando un poquillo achacosa, he sentido como esas náuseas y demás, y a escondidas, y voy llevando la procesión por dentro, como decimos popularmente, ¿verdad? Y esa muchacha le tiene pavor de contarle a su papá, pavor de contarle a su mamá, pavor de contarle a la abuelita con quien vive, qué sé yo, la persona adulta con la que vive, porque me van a matar, porque se van a dar cuenta que quedé embarazada. ¿Qué hacer para que nuevamente esa noticia no solamente trascienda rápido, y trascienda rápido desde el punto de vista de que la muchacha y el muchacho necesitan ventilarlo por su equilibrio, pero también porque hay que empezar un proceso de cuidados prenatales a tiempo? Hay muchachos que de repente hasta los 4 meses la pancita no se ve, en ese primer embarazo no se ve, y se sienten medio mal y hay alguna negación por allí, pero ¿cómo hacer para que la noticia salga y salga bien y de alguna manera u otra superar la agitación que vaya a causar en su momento el dar la noticia de que se está esperando un bebé siendo adolescente? Esa es una pregunta muy importante, porque usualmente los primeros que se dan cuenta son los amigos de la muchacha, del muchacho. Entonces, el rol del adulto que está acompañando a esos jóvenes, me refiero a docentes, por ejemplo, me refiero a orientadores, me refiero a tíos cercanos, primos, ¿verdad? Adultos que están cercanos a estos jóvenes tienen que saber cómo actuar. Y entonces debemos también formar a estos compañeros para que puedan buscar la ayuda necesaria, buscar al orientador, buscar al docente, para que puedan entonces apoyar a esos jóvenes a que hablen con sus padres. Es muy difícil que la madre adolescente solita misma ella vaya y le diga a la mamá o al papá, estoy embarazada, ¿verdad? Entonces hay que hacer todo un proceso de educación con la gente que rodea a estos jóvenes. Ahora, ¿cómo hacemos para incorporar no solamente a papá o mamá, tal vez a los hermanos? Nuevamente, aquí hay situaciones que pueden variar muchísimo, desde los hermanos que te pueden apoyar y cuidado se vuelven cómplices en mantener en secreto la situación, o que de alguna manera u otra más bien lo estén chantajeando a ese muchacho, a esa muchacha, le voy a contar a mamá, le voy a contar lo que pasó. ¿Cómo hacemos más bien para hacer esa relación algo positiva, de tal manera que haya una red de apoyo alrededor de mamá adolescente y en ese momento tan importante, y de papá adolescente en ese momento tan importante cuando sea la noticia? Sí, es que esto nos lleva a que el proceso de educación sexual, de formación sexual, debe ser bastante amplio, ¿verdad? Abarcar todas las instituciones educativas en donde los jóvenes sepan qué hacer en estos casos, cómo poder apoyar a esa compañera o ese compañero. Entonces estamos hablando de medidas preventivas muy globales, en donde los jóvenes tienen que aprender desde muy jóvenes qué hacer si una compañera está embarazada, qué hacer si mi amigo está con esta situación, qué hacer si mi primo, si mi hermana. Entonces lo que yo me estoy refiriendo es que se requiere un proceso formativo grande, masivo, ¿verdad? Entonces esa es la primera reacción. Tienen que haber cambios en los programas de educación sexual, por ejemplo, a nivel educativo. Bueno, ya gracias a Dios cambios. Y por hace un par de semanas precisamente el Ministerio de Educación Pública lanzó justamente y dio a conocer que ya el Consejo Superior de Educación había aprobado los programas de educación sobre sexualidad y afectividad, cosa que me alegró muchísimo, que no solamente habla de sexualidad, sino también de afectividad, de construcción de la autoestima de los muchachos. Doña Marely, desde el punto de vista de
quisiera como que habláramos ya cuando sucedió, hemos hablado en varias ocasiones de las repercusiones. Ayer justamente en nuestro segmento legal hablábamos de las repercusiones legales que tiene el tener relaciones sexuales con menores de 15 años. Hay repercusiones de carácter legal para las personas que tengan relaciones sexuales con menores de 15 años. Si son mayores de edad, esto es considerado estupro y nuevamente esto tiene repercusiones de carácter legal. Ayer también nos dimos cuenta y fue parte del aprendizaje, si una persona mayor de edad tiene relaciones con un menor y esta persona mayor de edad queda embarazada, resulta que ese mayor de edad puede exigirle una pensión al menor de edad, pensión que estarían pagando sus padres, sus encargados, sus abuelos, la persona que esté a cargo de ellos. De tal manera que es importante que sepamos que desde todo ámbito hay repercusiones. Hoy nos estamos centrando fundamentalmente en lo psicológico. Dice usted que hay un proceso muy grande que tiene que empezar desde la educación, pero ¿qué podemos hacer desde las casas? ¿Qué podemos hacer con nuestros hijos? Uno, en la medida de lo posible para poder atiempar bien la llegada de un bebé. Tal vez la adolescencia no es el momento porque interrumpe el momento educativo en el que están. Interrumpe en el sentido de que no que lo van a abandonar, pero de alguna manera u otra causa algún trastorno, doña Maralí. ¿Cómo hacemos desde la casa para poder reforzar esto? Primero, la familia tiene que tener ese espacio de expresión de lo que están sintiendo, porque este embarazo va a cambiarlos a todos, ¿verdad? Entonces sí deben tener ese espacio de hablar, de expresar cómo me siento, cuáles son mis temores, mis expectativas, para que todos sientan que hay un espacio de contención. Luego, la primera regla es que hay que acompañar afectivamente a ese adolescente. Ese es el gran temor que los jóvenes tienen: me van a dejar de querer, ya me van a excluir de la familia. Entonces lo primero que hay que asegurar es que el afecto está ahí, seguro. Pero que entonces hay que hacer reacomodos. Entonces empiezan a distribuirse los roles familiares. Hay que acompañar a esa joven a que sepa qué es ser madre, hay que enseñarle, ¿verdad? Y quién más que precisamente la madre de esa joven, ¿verdad? Que puede enseñarle, bueno, cómo es que es ser madre. Yo te voy a ir acompañando para que vos vayas asumiendo ese rol de forma responsable. Pero sí debe haber un espacio de expresión de lo que se siente. Y luego dejar los prejuicios de lado. Algo muy importante es no juzgar a esa joven. Lo que sucedió por elementos diferentes que tomaron juego ahí, pero ahora no se trata de culpar, sino se trata de acompañar. Vieras que estoy muy contenta porque el día de hoy que estamos hablando sobre embarazo adolescente y la maternidad en la adolescencia, nada tiene más valor, por supuesto, que el consejo del experto, las repercusiones que vemos desde el punto de vista social, desde el punto de vista familiar, pero el valor del testimonio. Y el día de hoy yo quisiera saludar y agradecer la compañía de Jimena. Jimena es una mamá adolescente valiente que ha querido compartir su experiencia con nosotros. Ella viene acompañada de su mamá, de su bebita preciosa. ¿Cómo se llama esa muñeca divina? María Celeste. María Celeste, es la Caperucita Rosada. Ustedes deberían ver esa hermosura de chiquilla. ¿Cuánto tiene María Celeste? 1 año y 1 mes. María Celeste, qué hermosa que estás, que Dios te bendiga. Vieras qué bien portada, ella está súper calladita, tal vez asustada de ver tantos micrófonos y tantas cosas. Jimena, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Jimena, vieras que hemos estado hablando de ese momento cuando llega la noticia. ¿Cómo te diste cuenta vos que estabas embarazada? ¿Fue que sentiste unos achaquillos? ¿Te diste cuenta de una regla atrasada? ¿O fue que te hiciste el examen directamente? ¿Cómo te diste cuenta? Prácticamente mi mamá me obligó a ir a hacérmelo. Ajá. Porque yo tenía 3 meses de atraso y mi mamá se dio cuenta y yo sabía, pero no lo quería aceptar. Entonces mi mamá una mañana se levantó, fue a sacarme la cita, me hizo el examen y cuando entregaron el resultado fue que yo entré en razón y dije, sí, estoy embarazada. Y cuando vos te diste cuenta, Jimena, ¿qué pensaste en ese momento? Vos dices, lo negué, durante 3 meses, había pasado un buen tiempo, ¿ah? Ahora hablábamos con doña Maralí, que muchas veces a uno lo que le asalta es el temor, ¿ah? Sí, y mejor claro. me quedo calladita, uno, por temor a las represalias o a la reprimenda que puedan tener el papá, mamá o la familia que esté alrededor. ¿Qué fue lo que sentiste vos en ese instante cuando te diste cuenta del examen? Que estabas confirmando la sospecha de tu mamá en ese caso. Y en ese momento lo que se me vino a la mente fue, no sé, ¿qué voy a hacer ahora? Pero ahí estuvo siempre mi mamá, ¿verdad?
en ese momento ella me apoyó y fue el susto, ¿verdad? ¿El susto más grande que has tenido? El susto más grande que he tenido, y después me di cuenta del susto después de ir a tener, la verdad, a ella. Sí, pero fue básicamente como el susto de la impresión. ¿Vos quedaste embarazada a qué edad, Jimena? Un mes antes de cumplir los 16. ¿Tu novio es un adolescente o tu pareja en ese momento, el padre de la niña, es un adolescente o es una persona mayor de edad? Es mayor de edad. Es mayor de edad. ¿Ustedes en algún momento habían conversado de la posibilidad de que vos quedaras embarazada o era algo que sencillamente en el momento sobrevenía tal vez el tener esa relación? En el momento pasó y jamás nos imaginamos que una vez iba a quedar embarazada. Uh-huh. Ya ha transcurrido un año y un poquitito más desde que llegó María Celeste a tu vida. ¿Cómo tomás vos el cambio? ¿Esto cambia completamente los planes que tenía Jimena para ella? ¿O ahora estos planes son en función de Jimena y María Celeste? ¿Cómo cambiaron los planes? ¿Vos estabas en el colegio? No, yo ya me había salido del colegio. Uh-huh. Estuve un tiempo en un instituto. Quedé embarazada, entonces me empezó a agarrar pereza, entonces me salí y al tiempo me di cuenta que estaba embarazada de ella. Intenté estudiar, pero por lo mismo el embarazo y todo, me volví a salir, y de ahora yo lo veo como yo le digo a mi mamá: yo quiero estudiar por mi hija y por mí. ¿Qué pensás hacer entonces a futuro, Jimena? ¿Cuáles son los planes para empezar a estudiar? Ahora yo quiero trabajar. Uh-huh. Y estudiar de noche, porque es muy difícil un buen trabajo si no tengo estudios. Uh-huh. Entonces, como yo le digo a mami, por lo menos yo sé que con un bachiller yo puedo conseguir algo, algunos cursos por ella. ¿Escuchan ustedes esa musiquita de fondo? Esa musiquita de fondo es María Celeste, y verás qué linda, qué chiquitilla más preciosa. ¿Cómo estás, bebé? Es hermosa ella, está toda sonriente. Ella es como que si hubiera estado en una cabina de radio toda su vida. Ella está halladísima. Gracias a Dios, eso es lo que uno a final de cuentas retoma, ¿verdad? Una criatura hermosísima. Vos estás resuelta a salir adelante por vos y por la chiquitina, y te animamos a que sigas adelante, a que tomes ese primer paso, a empezar a estudiar, a formarte y a salir adelante. Enhorabuena, porque teniendo estudios tenés mejores posibilidades de salir adelante vos. A la mamá de Jimena, bienvenida. ¿Cómo está, señora? Muy bien, gracias. ¿Cómo tomó usted la noticia en su momento del embarazo de Jimena? ¿Cómo tomó usted esa noticia? Y nuevamente, ¿cuál ha sido el cambio más grande que han visto ustedes en la familia? Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, yo no me sorprendí mucho. Mi corazón ya me lo decía, pero sí es el miedo, ¿verdad? Porque yo también fui mamá solita y era el temor de saber que ella tenía que empezar solita a trabajar, a luchar. Pero bueno, ha salido buena mamá y tiene el apoyo de todos en la casa. Tiene el apoyo suyo, que es fundamental. Sí. Al principio, ¿cómo reaccionó usted? ¿Fue con enojo, con miedo? ¿Cómo reaccionó usted en ese momento cuando se dio cuenta de lo que usted sospechaba? Nos dice Jimena, ya mami sospechaba que algo estaba pasando. ¿Cómo reaccionó en la usted? Clínica, cuando llegamos, ella me dijo, ¿qué dice el papel? Y le dije yo, ¿qué dice? Que sí, que estás esperando bebé. Y se puso a llorar. Y yo le dije, tranquilo, mami, usted no está sola, no es la primera, no es la última. Y a echar para adelante. A echar para adelante. Quisiera que esa reflexión, a echar para adelante, quede de fondo ahora que vamos a hacer nuestra primera pausa comercial aquí en De Mañana con Monumental, en compañía de Maralí Rodríguez, de María Celeste, que ahí ya la escuchan, y de su abuelita. Estamos hablando de embarazo adolescente. Quisiéramos, por supuesto, escuchar sus aportes, sus testimonios y sus dudas. Gracias por estar con nosotros aquí en 93.5. Hacemos una pausa y ya regresamos. Llámenos, llámenos, estamos esperando su llamada, es importante. Llámenos ya. No me toque el dial porque usted está de mañana con Monumental. Porque usted está de mañana con Monumental.
Las 9 de la mañana con 23 minutos, estamos en nuestro segmento de ginecología, hablamos de las repercusiones psicológicas del embarazo adolescente en compañía de 4 mujeres muy especiales, de doña Maralí Rodríguez, psicóloga de la Asociación Costarricense de Ginecobstetricia Infanto Juvenil, de Jimena Madrigal y su preciosa, que ustedes la tienen allí en cámaras, que se llama María Celeste, que además se porta divina, es más, se fue conmigo como si nos conociéramos hace 1000 años, y de su abuelita, doña Ana, a quienes agradecemos muchísimo su presencia para contarnos el testimonio de cómo le cambia la vida a una adolescente en el momento que se da cuenta que va a tener un hijo. Jimena, me gustaría tal vez que me contaras un poco qué sucede en el momento que vos quedas embarazada, qué pasa con tu pareja, ¿te apoya, no te apoya o sale completamente de la escena? Él sigue ahí conmigo durante un tiempo, todo el embarazo hasta los 5 meses de María Celeste, cuando ya había nacido ella, tenía 5 meses. Nos dejamos por diferentes razones, no pensábamos igual de lo que queríamos en la vida, no teníamos el mismo pensamiento acerca de lo que queríamos para la bebé y lo que quería yo para mi futuro. Entonces nos dejamos. ¿Sigue el respaldo de él? ¿Sigue el respaldo para vos en lo emocional? ¿Sigue el respaldo económico para la niña? ¿O cómo están resolviendo ustedes el día a día con María Celeste? Porque nuevamente, eso es una tarea de 2 finalmente. Bueno, en el lado económico, él tiene pensión alimenticia. Ese fue el lado que yo tomé para no tener problemas, por de un día me dan, otro no. Entonces ese fue el lado que yo tomé. Y de ahí, él la va a ver a ella. ¿Tienen una relación constante donde se hablan? Ella con él sí, yo con él no. Con él no, ok. Pero eso además es importante para finalmente ir creando esa figura paterna que la niña necesita. Y al respecto, doña Maralí, ¿con qué tanta frecuencia ocurre eso? Y es el desapego del padre en el momento que la niña nace o incluso antes de que nazca el bebé. ¿Con qué tanta frecuencia se enfrenta la madre adolescente a esa soledad? Porque nuevamente el procrear a esa criatura fue cosa de 2, pero de repente todo ese proceso que está dando el embarazo y el dar a luz se lleva sola. ¿Qué tan frecuente es eso? Es lo más frecuente. Usualmente, ya sea porque el joven tampoco ha sido formado para asumir la responsabilidad sobre la sexualidad, o por el otro lado porque también la familia de la joven adolescente decide que es mejor en este momento separarlo. Entonces el joven no asume el rol, ¿verdad? Por eso sí, lo mejor, lo más adecuado es que el padre también vaya asumiendo la responsabilidad. La joven, como bien lo dice Jimena, le va a ir marcando también los límites, ¿verdad? Va a ir marcando qué quiero y qué no quiero. Por eso lo que ella dice ahora de que hablaron, dialogaron, cuáles son sus metas, cuáles son sus expectativas, y ahí ellos mismos analizan si les conviene o no seguir como pareja o en qué rol va a asumir cada uno, ¿verdad? Y precisamente ese diálogo es el que no sucede antes de, que es el que deberían tener todas las parejas adolescentes. ¿Qué queremos? ¿El hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestro futuro? ¿Qué implicaría si tenemos relaciones sexuales y queda embarazada? ¿Qué consecuencias? ¿Cómo lo vamos a asumir? Ese diálogo no se hace antes y es precisamente lo que se debería hacer para prevenir. Jimena, vos tuviste la bendición de que tu mamá te respaldó. Vamos para adelante, decía doña Ana, lo cual me parece lindísimo. Pero hay cientos de jovencitas, de las 13,000 muchachas adolescentes que quedan embarazadas cada año, hay una cantidad muy importante que no cuentan con ese respaldo. Y además de esa bomba química que uno tiene adentro, que el útero le crece 200 veces su tamaño en 9 meses, tenés la angustia. ¿Qué le decís vos a las muchachas que además de eso tienen la angustia de no tener el respaldo o la aprobación de sus padres y cuidado, no tienen ni el respaldo ni la aprobación tampoco de su pareja? Y como dice mi mamá, hay que seguir adelante, ¿verdad? Siempre, como dice el dicho, no hay que mirar atrás ni para agarrar impulso. Preocuparse solamente por lo que uno lleva adentro, que ahora es yo lo tomo como mi razón de vivir, mi inspiración, María Celeste. Entonces, a pensar en él, en pensar cómo va a ser cuando nazca, porque eso es lo que yo pensaba en el momento cuando uno queda embarazado, uno dice, uy, se me vinieron abajo muchas cosas. ¿Qué se te vino abajo? A mí nada. Digamos, en ese momento uno piensa, uy, se me van a venir abajo los sueños, no voy a poder estudiar, muchas cosas. Pero ahora yo, cuando la tengo a ella, yo
más bien a mi inspiración, como le digo, el motor para seguir adelante. El motor para seguir adelante. Lo que me da fuerzas cada mañana para levantarme. Entonces nada más pensar, cuando yo estaba embarazada, yo pensaba que ya casi la iba a tener en mis brazos, que la iba a ver cómo iba a ser, verla crecer. Físicamente, ¿cómo fue el embarazo? Físicamente, ¿te fue bien? ¿Fue un embarazo normal? ¿Cómo te trataron los cambios tan importantes que sobrevienen en el cuerpo durante el embarazo? Porque uno ya con los años, yo por ejemplo tuve mis embarazos a los 20 y tantos, en el caso tuyo que fue a los 16, ¿hubo algo que te pareció particularmente difícil de sobrellevar físicamente durante el embarazo? Yo creo que fue muy normal, pero después de los 6 meses se me hizo una panza. Yo no me quería ni mover. Uno está como carpa, dice uno, ¿verdad? Ajá. Yo no quería ni moverme porque se me hizo mucha panza. Ajá. Y obviamente el dolor de las piernas. Pero digamos, al principio todo fue muy normal. Yo andaba normal por todo lado, solo que embarazada, ¿verdad? Uh-huh. No sentí ninguna diferencia. ¿Dejaste de tener o de frecuentar los lugares y las actividades que tenías como una muchacha de 16 años por el embarazo, o seguiste con tus actividades normales? Yo seguí con mi vida normal. Después de que me di cuenta de mi embarazo, yo seguí con mi vida normal, nunca me deprimí, nunca me eché a morir, como dicen. Seguí adelante, si tenía que ir a una fiesta, iba a una fiesta, con los cuidados, ¿verdad? De que ya sabía que estaba embarazada, que no podía hacer mucho loco, pero yo seguí con mi vida normal, pero embarazada. Doña Ana, usted es la voz de la experiencia y me encanta que usted haya acompañado a su hija y que le haya dado ese respaldo desde el minuto número 1. Ya en retrospectiva, ¿usted sintió algún temor por su hija en su momento? Incluso estoy hablando temor antes de que ella quedara embarazada, porque nuevamente los muchachos, las muchachas, sabemos que la realidad es que están teniendo una iniciación sexual temprana, más temprana ahora que antes. ¿Usted sentía temor por eso? ¿Y qué había pasado en esa comunicación en cuanto a qué cuidados tenés que tener, o esa información no se intercambió en su momento, doña Ana? Sí, siempre en mi casa con ellas, siempre que se le dijo, uh-huh, siempre se le decían las cosas. Ella quedó embarazada, no fue por falta de información. En la casa se le habla a ella, incluso la más pequeña igual, aunque está tan pequeña, de todo de su manera, ¿verdad? Se le va explicando. Pero siempre tuve miedo porque realmente como madre uno no quiere eso para sus hijos, ¿verdad? Uno siempre desea que ellos estudien, que salgan adelante, que hagan las cosas que yo no hice. Uh-huh. Y pues básicamente ese fue el temor, uh-huh, de que no sé, es que es como también miedo a que el muchacho no respondiera, a que ella se sintiera sola, a verla tal vez llorando en un embarazo, que estuviera mal. Y sin embargo, la carga emocional, que es bastante fuerte, me imagino que por la experiencia vivida por usted, que usted nos dice, uh-huh, que fui madre sola, uh-huh, también era esa carga emocional de que ella no pasara por las mismas experiencias. Sí. Doña Maralí, esto me lleva a la pregunta que quisiera hacerle nuevamente, y es el cómo construimos esos apoyos, esos respaldos. Doña Ana dice, bueno, ya estaba resuelta que sus hijas no pasaran por esto. Bueno, cosas de la vida, resulta que Jimena quedó embarazada, a pesar de que se le dio la información. ¿Qué más? ¿Qué es esa milla extra que hay que correr finalmente? Porque la información por sí sola no es suficiente de alguna manera u otra. ¿Qué más es lo que deberíamos hacer como padres? Sí, debemos reconocer primero que hay una multiplicidad de factores que intervienen, ¿verdad? Por ejemplo, el bombardeo social que hay a nivel de sexualidad, de que no hay límites, ¿verdad? De que hay que disfrutar sin ninguna limitación. Cuando dice bombardeo, ¿se refiere a bombardeo mediático? ¿Qué tipo, sí, de bombardeo, doña Maralí? Sí. Usted se mete a internet, ellos navegan en internet y pueden encontrar cualquier tipo de malinformación sobre la sexualidad. Ya no hay limitación al respecto. Es un ejemplo nada más, pero usted prende la televisión y ve múltiples programas que lo que dan es un rol inadecuado a nivel sexual. Uh-huh. No asúmalo con responsabilidad, sino disfrute. ¿Vos te sentís, Jimena, cuando la psicóloga habla de esto? Sí, hay un bombardeo. ¿Vos te sentiste bombardeada finalmente, que te estaban dando carta libre para llegar y tener una sexualidad libre a pesar de la información que te ha dado tu mamá?
claro que sí. Con una vez, como le dije ahora, con una vez yo jamás imaginé embarazada, jamás. Y se dio. Pero de ahí. No lo espera uno no finalmente. Lo espera, o sea, yo no lo esperaba, como le digo, una vez, jamás. Claro. Eso es lo que pasa, que muchas piensan la primera vez no va a suceder. Desde su experiencia, doña Maralí, ¿qué tan frecuentemente se da esto? En mi primera ocasión y quedé embarazada, y uno piensa que no, y además esos juegos que se dan en el momento, ¿verdad?, del coito, mira, es que si vos llegas y sacas el pene en el momento no pasa absolutamente nada, que ese es el tipo de información que de alguna manera u otra los muchachos, las muchachas manejan y más bien están en una situación de riesgo. ¿Con qué tanta frecuencia se da esto? Muchísimo también, ¿verdad?, porque hay una mala información precisamente. Ellos a nivel, yo vuelvo de nuevo a lo que es el rol de la institución educativa, deberían tener programas de educación sexual en donde todos estos mitos se aclaren, ¿verdad?, y se hable abiertamente de cómo es que puede quedar embarazada, de que no es necesariamente cuando hay una penetración completa, ¿verdad?, que todos los juegos anteriores, todo eso puede llevar a... Y eso usualmente no se habla abiertamente. Entonces ellos manejan la información de otros amigos, de otros compañeros, ¿verdad?, del mismo novio, ¿verdad?, que dicen, no, nada va a pasar, tranquila, no te preocupes. Entonces sí hay que asegurarse de tener una formación más profesional, ¿verdad?, más científica al respecto. Yo sí quiero retomar un poquito también el rol de los padres. Hay que trabajar en formar para tomar decisiones, para que analicen cuáles son las consecuencias de lo que hacen, para comunicarse adecuadamente, para saber decir no, para saber decir ahora no quiero porque mis metas son otras. Lo que está haciendo Jimena, por ejemplo, ahora, ¿verdad? Que le dijo, bueno, esto es lo que yo quiero en mi vida y si no corresponde, entonces no. Estamos conversando en De Mañana con Monumental con Jimena Madrigal, una mamá adolescente, su mamá doña Ana, su preciosa María Celeste que está jugando, y con la psicóloga Maralí Rodríguez de la Asociación Costarricense de Ginecobstetricia Infanto Juvenil. Son las 9:36 a.m. Vamos a hacer una breve pausa comercial y regresamos con información de última hora muy importante para usted después de esta pausa. Llámenos, llámenos, estamos esperando su llamada, es importante, llámenos ya. No me toque el dial porque usted está De Mañana con Monumental. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Vamos con De Mañana con Monumental. Última hora. Estamos en De Mañana con Monumental y tenemos información de última hora del Departamento de Noticias. El día de hoy se realizó el allanamiento a la Universidad Creativa y además en la residencia de quien fuera la fundadora de esta casa de enseñanza, la señora María Madrigal. Nuestro coordinador de noticias, Randall Rivera Vargas, tiene los detalles de este operativo que inició hace escasos minutos en Sabanilla de Montes de Oca. Randall. Hola, doña Michelle, muy buenos días. Efectivamente, se trata de 4 allanamientos simultáneos realizados por la Fiscalía de Crimen Organizado bajo el cargo de trata de personas con fines de explotación laboral. Se están allanando las 2 sedes de la Universidad Creativa, una en Zapote, la otra en Sabanilla, la casa de María Madrigal en Sabanilla y también la finca de la familia ubicada en Acosta. Según la información confirmada ya, la Fiscalía de Crimen Organizado ordenó la detención de María Madrigal, la fundadora y dueña de la universidad, para trasladarla hasta el Ministerio Público, donde se le imputará de los delitos. Se le leerán cuáles son los delitos y determinarán si le solicitan medidas cautelares. Vamos a ir hasta la sede hasta la casa de la fundadora de la Universidad Creativa, María Madrigal. Ahí está nuestro compañero Alexander Rivera, quien nos tiene la información en vivo. Alexander, buenos días, adelante. Hola, ¿qué tal, Randall? Muy buenos días y buenos días también a quienes escuchan en este momento De Mañana con Monumental. Efectivamente, esta mañana a eso de las 9:20, la Fiscalía de Crimen Organizado allanó la sede de la Universidad Creativa aquí en Sabanilla, también en Zapote y la casa de la fundadora y dueña de la Universidad Creativa, María Madrigal. A eso de las 9:20, agentes del organismo de investigación judicial rompieron los portones de la casa de habitación
de la señora Madrigal, y en este momento están recabando pruebas. No ha salido la dueña y fundadora de la Universidad Creativa, María Madrigal, porque recordemos que las autoridades tienen la orden de detener a la señora Madrigal, como usted lo mencionaba, Randall, pero en este momento ella no ha salido. Si ya salieron 2 personas de la casa de habitación de la fundadora de la Universidad Creativa, pero en este momento estamos a la espera a que la fundadora de la Universidad Creativa, María Madrigal, salga. También a escasos 200 metros de la casa se encuentra la sede de la Universidad Creativa en Sabanilla, donde también allanaron autoridades del organismo de investigación judicial, y que por supuesto nos mantendremos al tanto para llevarles toda la información que se genere desde Gracias a nuestro compañero Alexander Rivera. Nada más por protocolo no van a dejar salir, Alexander, el organismo de investigación judicial, a María Madrigal hasta que un juez dé la orden ya de trasladarla hasta el Ministerio Público. Esta es la información, doña Michelle, de estos 4 allanamientos originados en una investigación de este noticiero, una entrega especial, el precio de una beca que presentamos el mes de enero anterior. Así es, Randall. Recordarán ustedes que esta investigación se trataba precisamente del sistema de becas que fue implementado en la Universidad Creativa, en donde algunos estudiantes eran reclutados, algunos de ellos con necesidad económica, y la forma en la que se les retribuía, en este caso, el servicio, o por lo menos la oportunidad de poder cursar sus estudios en la Universidad Creativa, era brindando servicios domésticos, según el testimonio que recabamos a través de Radio Reloj y de Radio Monumental, la investigación realizada por Laura Ávila y nuestra excompañera Patricia Durán. Precisamente ellos daban servicios domésticos en la casa de habitación de doña María Madrigal, casa que está siendo allanada en este momento. Además, servicios domésticos, incluso algunos casos hasta de construcción, en una casa de campo ubicada en Acosta, y tenemos la información de que también allí está siendo allanado en este momento. Por supuesto que los detalles se los traeremos a ustedes a las 11 de la mañana en nuestra edición regular de Noticias Monumental. Ahora sí, retomamos nuestro tema de fondo en De Mañana con Monumental, salimos del modo noticias y regresamos al modo de la conversación del tema de fondo del día de hoy, que era las repercusiones psicológicas del embarazo adolescente. María Celeste está tomando lechita en brazos de su abuelita en este momento. Esta es parte de la dinámica nuevamente. Estamos hablando de los cambios. Vean qué cambio más importante, y es que Jimena viene con su bebé. Viene con el apoyo, gracias a Dios, en esta ocasión de su mamá, de la abuelita, doña Ana, que le ha dado soporte a partir de todo este momento. Doña Marely, yo creo que sería muy importante abordar en este momento el cómo construir el proyecto de vida en el momento que se sabe estoy embarazada, y en el momento que se sabe que ya nació esta criatura. ¿Cómo construimos proyecto de vida? Porque muchas veces, por las dificultades y los retos que impone tener un bebito, ya a lo mejor no tenemos la libertad de movernos, ir y venir como antes. Uno piensa en las dificultades y le cuesta ver a uno las oportunidades. ¿Cómo hacemos para construir ese proyecto? Esa pregunta es fundamental. Lo primero es retomar la necesidad de educación, como está haciendo ahora Jimena, ¿verdad? Que la familia pueda visualizar las opciones que tiene para que la joven pueda continuar sus estudios. Ya se sabe que el tener estudios es un factor de protección, tanto para asegurarse una mejor vida para ella como para su hija, ¿verdad? Entonces hay que hacer ese reacomodo familiar. Y el Estado costarricense brinda múltiples opciones de estudio hoy en día, ¿verdad? Estudiar de noche, estudiar a distancia. Entonces sí es importante aprovechar esas opciones. El proyecto de vida, en este caso, por ejemplo, de Jimena, va a ser un proyecto que ella va a reacomodar de acuerdo a sus nuevas condiciones. Ya no es, como muy bien lo dijo ella, no es abandonar todas sus metas, sino reacomodarlas de acuerdo a las nuevas condiciones que ella tiene. Y aquí el apoyo de la familia es fundamental. Claro. Sobre todo en el cuidado, algo específico sería el cuidado, en este caso de María Celeste, para que Jimena pueda estudiar. Algo concreto como eso. Saludamos a nuestros amigos de la Fundación Pan y Amor, nos están reportando sintonía a través de la red social Twitter. Dice: buenos días, escuchamos De Mañana con Monumental, embarazo adolescente, consecuencias psicológicas, y ellos más bien están felicitándonos por dar espacio a la voz del adolescente, la madre adolescente en el programa. Nosotros más bien estamos agradecidos con que Jimena, su mamá, doña Ana, y la misma María Celeste nos acompañen esta mañana, porque de alguna manera u otra dimensionamos. Una cosa es hablar de las 13,000 mamás, pero qué bonito cuando hablamos con una, y cuando una mamá nos cuenta cuáles son sus ilusiones, cuáles fueron sus temores, cuáles son los retos que está enfrentando el día de hoy. Jimena, tal vez sería muy importante, ¿qué es lo que en este momento vos decís, mi motor y
mi razón de vivir es María Celeste. Sin embargo, el día a día es difícil, hay que llegar y hacer que las puntitas del cordel se amarren a final de mes para que entonces podamos comprar las mantillas y la fórmula, y la chiquitina necesita ir donde el pediatra cada mes y demás. ¿Cómo haces vos para poder decir, esto es lo que quiero hacer y así es como lo voy a hacer, pero tenés que seguir resolviendo el día a día? Para una jovencita es una ecuación bastante complicada, para un adulto también lo es complicado, pero ¿cómo haces vos para resolver esos retos? Yo todos los días me levanto con la mentalidad de que tengo que luchar. Tengo que luchar y seguir adelante y cueste lo que cueste, pensar en mi hija y pensar en mi futuro y pensar que de mi futuro va a salir el de mi hija. No puedo pensar ahora solo en mí, en mis necesidades. Ahora si ella necesita algo y yo tengo que dejar de comprarme algo, se lo compro a ella. Ella es mi prioridad. Lo que ella necesite se lo tengo que dar y ya. O sea, yo que me quede sin zapatos, sin comprarme una blusa que quería. Si le tengo que comprar a ella los pañales, se los compro y ya, se acabó. Ahora yo no pienso en mis necesidades, sino en las de ella. Eso es importantísimo y tocas un tema que me parece fundamental. ¿De qué se priva uno? ¿O qué sacrifica uno? Mamá, me encantaría también decir, y estoy segura que así como hay muchachas, debe haber muchachos que también se hacen responsables por sus hijos. Y muchachos, si ustedes son de esos, los aplaudo y los felicito. Y Dios quisiera que no fuera la sorpresa los que los llevara a esta situación, porque finalmente un embarazo es algo que idealmente uno podría o debería planear, pero aplaudo a los que están allí. Pero ¿de qué se priva uno? De ir a un baile, de salir con los amigos. ¿De qué se priva uno cuando llega el bebé? Si uno adulto sabe que hay ciertas cosas que ya finito, se acabaron, ¿de qué se priva un adolescente? Bueno, yo, como me dicen, mamá, usted está empezando su vida, pero ahora yo no puedo decirle, bueno, mami, me voy para el cine. Tengo que pensar en María Celeste, en que si le digo a mi mamá, usted me la cuida un ratito para ir a comprarle los pañales. Eso es todo, ¿verdad? O sea, mi mamá me ayuda mucho con ella, pero yo tengo la mentalidad de que ella es mía, es mi responsabilidad. Ella es mi responsabilidad, yo soy la que tengo que llevar las citas, desvelarme, correr con ella a citas, tengo yo que cuidarla. Qué lindo que vos dices, mía, es mi responsabilidad, y de verdad me parece genial que vos seas tan madura y asumas este rol con tantísima claridad. Doña Ana, sucede muchísimo que en otras ocasiones, por absoluta comodidad y conveniencia, mamás y papás le dejamos el paquetito a abuela o abuelito y yo salgo, ya vengo, voy a hacer un mandado y Dios sabe en qué andás. ¿Cómo también establecer ese límite? Gracias a Dios su hija lo tiene muy claro, pero ¿qué le dice usted a los papás, a las mamás de, con amor, recibo a este nieto, a esta nieta, pero también yo tengo una vida que tiene que seguir adelante? ¿Cómo establecemos ese límite? Bueno, Jimena y yo somos muy unidas, entonces a donde ella va, yo voy por lo general, siempre estoy con ella, siempre la acompaño, o sea, no es eso de que ya me voy y que al rato vengo, no. Y de algún momento me ha dicho, mira mami, voy a ir donde alguna chiquilla aquí, alguna amiga, donde Sultana. Y yo, bueno, ya empiezo. Jimena, venga. Jimena, María Celeste hay que cambiar el pañal. María Celeste ya tiene hambre. María Celeste tiene sueño, porque yo se la cuido. Pero yo también tengo mis obligaciones. Yo tengo una hija y tengo mis compañeros y tengo que atenderlos a ellos también. Y ella no es mi responsabilidad. Claro, yo la cuido, pero ella sabe que si ella va y tarda más de lo que me dice, voy a buscarla. Voy a buscarla. Claro. Porque ella no es mi responsabilidad. Aquí tenemos un caso muy positivo de acompañamiento, doña Marily, pero yo no quisiera idealizarlo porque nuevamente este es el mejor de los escenarios, la relación tan abierta, tan linda que tienen Jimena y doña Ana, y en medio la bebé María Celeste, pero no quiero idealizarlo porque Dios sabe que hay casos en donde estuviste el bebé descuidado, en negligencia, finalmente esas son las consecuencias. Nuevamente hay una tercera personita que puede llegar y finalmente pagar los platos rotos. ¿Qué le decimos a las personas que tal vez no tienen un apoyo familiar, un entorno familiar tan estable como para efectos de poder tener esa red de apoyo? Sí, en realidad este caso es la excepción.
¿verdad? Definitivamente la mayoría de las madres adolescentes se topan con otra condición. Entonces, si el apoyo no está dentro de la familia, hay que buscar apoyo en amigos, ¿verdad? En otros familiares. O sea, sí la madre adolescente debe buscar otro tipo de apoyo. El Estado también tiene organizaciones que brindan apoyo. Entonces, hay inclusive líneas especiales para madres adolescentes donde pueden llamar, pedir consulta y asesorías. Está la clínica del adolescente. Hay múltiples opciones que pueden también recurrir. Aquí el mensaje es que no están solos. Sí, pero el mismo temor muchas veces las hace sentirse así. ¿Aislarse tal vez? Totalmente. ¿Será eso? ¿Vos te aislaste en algún momento? ¿No sentiste esa necesidad? Verás que siempre tuve a mi familia. Siempre, si no estaba mi mamá, estaba mi abuela, si no podía llamar a mi tía. Siempre estuvieron. O sea, yo nunca quedé sola, por decirlo así. Casi siempre estuvo mi mamá. Gracias a Dios, le doy gracias a Dios porque la bendición de tener a mi mamá siempre, los 9 meses del embarazo, el parto estuvo mi mamá. ¿Cómo fue el parto? Contanos de esa parte, que nuevamente estamos hablando de embarazo adolescente y uno piensa de cuando va creciendo la pancita y qué lindo sentir las pataditas y demás, pero el momento del parto es uno que se las trae. Sí, puede ser una experiencia hermosa, pero también es una parte que puede ser difícil. Muy bonito, es, yo creo que una experiencia más bonita, sentir esos dolores, aunque es muy difícil en el momento, uno después dice, valió la pena. O sea, verla, cuando la doctora me la enseñó, yo no cambio nada por ese momento. ¿Quién estuvo con vos en el parto? Mi mamá. Mi mamá estuvo conmigo. Y bueno, para mí, yo le digo, mami, si todos los partos fueran así, todo el mundo tendría miles de chiquitos. Un parto excelente. Un parto excelente. Demasiado. ¿A dónde te tocó tener a tu bebé? En el Calderón Guardia. En el Calderón Guardia. Bueno, gracias a Dios a vos te fue bien, gracias a Dios te va bien y gracias a Dios ustedes tienen claro cuál es la ruta que se tiene que transitar en este momento, ¿verdad? Teniendo claro los apoyos, los límites, que también creo que es fundamental, porque hablamos muchísimo de apoyo, doña Maralí, pero no hablamos de los límites que hay que también poner cuando se trata de establecer las reglas de juego, cómo administramos esto, la llegada de un nuevo miembro a la familia, las responsabilidades materiales que esto incorpora, las responsabilidades afectivas, porque llegará el momento en el que uno se sentirá desgastada. Vos a veces te sentís reventada, diría uno, Jimena, a veces del cansancio. Claro, a veces a veces le dan las 11 de la noche jugando y yo digo, Dios mío, que se duerma, quiero que se duerma ya. Esta bandida está tomando ahorita el chupón y es una alegría. Me la imagino a las 11 de la noche igual. Sobre esa parte de las responsabilidades compartidas, doña Maralí, que creo que es muy importante trabajar al respecto. ¿Cómo administrarlo? ¿Cómo empezar a establecer esas reglas del juego en lo sucesivo, una vez que llega el bebé de una mamá adolescente? Sí, yo creo que como están haciendo precisamente esta familia es el ejemplo ideal, ¿verdad? Aclarar, bueno, en esta familia la abuelita tiene estas y estas necesidades, estas obligaciones, entonces debe cumplirlas. La hija, que ahora va a ser madre también, o que es madre, debe tener estas y estas responsabilidades y ponerlo todo sobre el tapete. Y decir, el apoyo va a consistir en este aspecto limitado, pero se espera que usted cumpla con estas y estas responsabilidades. Es hablar claramente y ponerlo todo sobre la mesa. Para mí el apoyo fundamental debe ser más que todo para el área de educación, para que siga estudiando. Esa es la forma de empoderar finalmente al adolescente para que siga adelante. Exactamente, ese es un recurso fundamental que ya está comprobado, que tanto para la prevención como para poder continuar con un proyecto de vida constructivo, ese es el factor protector, que siga dentro del sistema educativo y que logre obtener un título, un diploma técnico, algo que le capacite para poder insertarse laboralmente de forma adecuada. Jimena, usted está tocando muchas vidas de muchas personas el día de hoy con su testimonio. De hecho, Joja Hidalgo nos escribe a través de Facebook y dice, ojalá Jimena en su propia experiencia comparta un mensaje para aquellas adolescentes que están teniendo relaciones sin protección, y felicidades por compartir su testimonio, le dice Joja Hidalgo a través de la red social Facebook. ¿Qué le decís a los muchachos que tal vez en este momento tienen una relación con su novio, con su novia y tienen relaciones sin protección? Que no crean en lo que les dicen, porque por una vez sí se queda embarazado, por una vez sin protección sí se queda embarazado.
cuidarse. La verdad es que es muy bonito tener un hijo, es muy bonito ser mamá, pero es muy difícil. Es muy difícil. También nos dice Bernal Rodríguez, esa bebé se oye preciosa. Es que no solamente se oye, Bernal, es divina esta nana, vieras qué cosa más linda. Dice, qué bueno saber que existen madres y abuelas valientes como ustedes. Saludos desde Turrialba. Saludos también a usted, Bernal, gracias por escribirnos. Sergio Abarca dice, mi hija quedó embarazada a los 18, a pesar de mi dolor, la apoyamos en todo y que siguiera estudiando. Hoy en día es toda una profesional, felizmente casada con el papá de la bebé. Apoyemos padres, aunque nos duela en el momento la noticia. Y a Michelle, hoy hay pizarra. No nos dio chance, don Sergio. La pizarra se la prometo para la semana entrante, así que la vamos a tener apuntadita para la semana entrante, la pizarra. Son algunos de los comentarios que hemos recibido a través de la red social Facebook para que vean ustedes el impacto que está teniendo. Yo quisiera agradecerle de corazón, en primera instancia, a doña Maralí Rodríguez, que están haciendo un trabajo intenso, importante de apoyo y empoderamiento de las madres adolescentes. Es poder atajarlas en ese momento tan crítico, ¿verdad? Para la vida de una mujer, que cambia muchísimo en el momento del embarazo. Si se es mayor de edad, cambia mucho. En el caso de un adolescente cambia aún más y se enfrenta a muchísimas inseguridades que su entorno también le refuerza. Así que felicito el trabajo que ustedes están haciendo desde el centro, la Asociación Costarricense de Ginecobstetricia Infanto-Juvenil. Agradecerle muchísimo a Jimena. Que Dios te bendiga, Jimena, que salgas adelante, que logres todos tus sueños, ponele todas las ganas del mundo, que estoy segura que Dios tiene puertas abiertas para vos y para tu chiquitita. Y doña Ana, qué hermoso lo que usted está haciendo por su hija, qué hermoso lo que usted está haciendo por su hija, y ojalá muchas madres, a pesar de la congoja que el instante de darse cuenta que está embarazada mi hija, o que está esperando un bebé mi hijo, ojalá que muchas mamás y muchos papás, a partir de su testimonio, se determinen a dar ese apoyo que usted le dio, como dijo don Sergio también, que nos escribía ahora desde Facebook, que más puedan ser inspirados por lo que usted tanto nos ha dicho. Y María Celeste, me la imagino en unos años correteando en el kinder y en la escuela. No puedo más que augurarle el futuro más feliz. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Gracias. Gracias. Y si Dios lo permite, pues esperamos poder contar con el testimonio de ustedes más adelante, cómo va creciendo la familia, cómo se va desarrollando, esperando que sean, por supuesto, más felices cada día. Vamos a hacer una breve pausa comercial aquí en De Mañana con Monumental, y al regresar vamos a hablar de la importancia del tamizaje neonatal. Ya volvemos. No me toque el dial porque usted está De Mañana con Monumental. De Mañana con Monumental. Las 10 de la mañana con 4 minutos, continuamos aquí en De Mañana con Monumental. Ahora vamos a hablar en nuestro segmento de salud y más sobre la importancia del tamizaje neonatal, en compañía del doctor Manuel Saborio Rocafort, director del Programa Nacional de Tamizaje y jefe del Servicio de Genética Médica y Metabolismo de la Asociación Nacional de Tamizaje. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Michelle. Doctor, esa punzadita de cariño en el talón, Dios la bendiga, porque lo que no sabíamos las mamás y los papás hasta hace poco tiempo, toda la información que provee ese tamizaje neonatal. Convérsenos, ¿a partir de cuándo es que se implementa y por qué su importancia? Ya, de hecho el tamizaje neonatal fue una estrategia de salud pública, o sea que se aplicó en diferentes países desarrollados en la década finales de los 60, principios de los 70, porque la tecnología permitió que eso pudiese ocurrir. En Costa Rica nosotros lo estamos haciendo desde marzo, formalmente en todo el país, desde marzo de 1990, cuando por un decreto ejecutivo se hizo obligatorio el tamizaje neonatal, y además comenzamos en aquella época con 3 enfermedades. De hecho, la estrategia originalmente era tomarle una muestra de sangre del talón a los niños recién nacidos en el transcurso del primer mes de vida, para buscar 3 enfermedades que o que podían causar daño cerebral, o que podían causar retardo mental, o que podían causar la muerte. Y el principio era que eran enfermedades que eran poco comunes, pero que eran más frecuentes en Costa Rica, y que además, si se diagnosticaban en forma temprana, se tenía la posibilidad de darles tratamiento y que los niños no se enfermaran. Así fue como comenzamos en aquella época con un grupo de pioneros muy visionarios en aquel momento. Uno es el doctor Carlos de Céspedes,
de Montealegre, y el doctor Rafael Trejos Montero, que en aquella época fueron los que comenzaron con esta idea, y pues siguen con nosotros, pero hay un grupo nuevo trabajando en este proyecto, y hemos evolucionado a incluir nuevas enfermedades, a ampliar la cobertura nacional, a detectar otros problemas asociados al tamizaje, y además a buscar alternativas dentro del sistema de salud, como esos tratamientos, seguimiento y el manejo de todas estas personitas, porque al principio se conceptualizaba como nada más un examen que se le hacía y se le mandaba a que alguien más se hiciera responsable del manejo. 22 años después de que se iniciara este proceso de hacer la prueba de tamizaje obligatorio, y me parece que son esas cosas que hacen grande a la seguridad social de nuestro país, doctor. ¿Qué es lo que se ha podido construir a partir de la información que se ha recabado en estos 22 años de nacimientos? Estamos hablando del tratamiento que se le da a los niños, de la incorporación de nuevos servicios a partir de las enfermedades que se están localizando. ¿Qué es lo que se ha construido a partir de esto? Bueno, a partir de esto se ha construido una enorme cantidad de cosas. La primera fue que una vez teniendo la plataforma, o sea, acostumbrando a la gente que se le tomara la muestra de tamizaje y todo, lo que hicimos fue primero mejorar la tipo de muestra. Entonces, en lugar de que fuera en el primer mes, pensamos que luego fuera a los 7 días. Los primeros 7 días. Y luego que fuera más bien entre el cuarto y el séptimo día. Y hoy en día estamos peleando para que sea entre el tercer y el cuarto día, porque es el momento ideal para tomar la muestra. ¿Por qué no el día que nace el bebé, doctor? Porque resulta que el bebé en su sangre refleja el metabolismo de la mamá. Entonces, lo que necesitamos es que el bebé pase separado de mamá fisiológicamente una cantidad de días, idealmente 3 días, para que ya refleje su propio metabolismo, no lo que mamá hace. Entonces es el momento más temprano donde realmente los exámenes van a reflejar directamente lo que pasa con el bebé, no lo que pasa con mamá. Y además lo suficientemente temprano para que aquellas enfermedades que se manifiestan muy tempranamente las podamos detectar y diagnosticar y tratar antes de que ni siquiera se enfermen. Entonces, usted va a ver que a partir del mes de agosto vamos a tener una campaña nacional en donde lo que vamos es a promover que sea entre el tercer y el cuarto día la toma de la muestra. La otra cosa es que como probamos que funcionaba, fuimos convenciendo a todas las áreas del sistema de salud donde tenía que hacerse la prueba. Entonces, el primer año solo tuvimos una cobertura del 3%, y en este momento tenemos una cobertura del 99% de todos los recién nacidos. Eso era lo que quería preguntarle, ¿en cuánto era la cobertura? Eso quiere decir que hoy por hoy en todos los centros hospitalarios privados o de la Caja Costarricense del Seguro Social, bebé que nace, bebé que se le va a hacer su pruebita de talón. Así es. De hecho, el tamizaje es obligatorio y es gratuito. El sistema provee de todo, desde la papelería, las lancetas, el transporte, el correo, para que nos lleguen todas las muestras. Entonces, y eso incluye todo lo que son sistemas públicos y sistemas privados. Eso significa que usted puede llegar donde un pediatra y le toman la muestra, puede llegar a cualquier clínica, puede llegar a cualquier EVAIS, a cualquier hospital, y en cualquier lugar le van a tomar la muestra. Doctor, ¿qué información hemos recabado en estos 22 años? ¿Qué es lo que hemos hallado en esta generación de bebés que han nacido en los últimos 22 años? Estos nuevos profesionales, los que están saliendo de la universidad en este momento, o que están ahorita en el mercado laboral y trabajando, ¿qué información hemos recabado de estos muchachos que han nacido en estos 22 años? Bueno, informaciones así, a grosso modo, primero estrategias que montamos, fue que pasamos de 3 enfermedades, agregamos luego 10 años después, logramos incluir 2 enfermedades más, que fueron 5 enfermedades. En el 2004 agregamos 13 enfermedades más, entonces ya estábamos en 18 enfermedades. Y en el 2005 agregamos 6 enfermedades más y estamos haciendo oficialmente 24. ¿De cuáles podríamos estar mencionando, doctor? ¿Cuáles estaríamos localizando? De las 24 enfermedades que estamos buscando, en general las dividimos en grupos. Hay enfermedades que son problemas hormonales, como problemas de tiroides y una hormona que se llama una enfermedad que se llama hiperplasia suprarrenal congénita, que son muy frecuentes. Otros que son problemas de que se acumula un aminoácido, una sustancia que se llama un aminoácido, que puede causar síntomas como de intoxicación, como una enfermedad que tiene un nombre muy florido, que se llama enfermedad de la orina del jarabe de arce, porque huele, las secreciones corporales de los niños enfermos huele exactamente al jarabe de maple que usted le echa para comerse los pancakes. Los pancakes. Ajá, por eso es que no como pancakes. Y
Dentro de ese grupo ahí tenemos diferentes enfermedades. Hay otras enfermedades que acumulan lo que se llaman acidemias orgánicas, que acumulan sustancias que son directamente tóxicas para el cerebro, y dentro de ese grupo hay un grupo muy importante. Y tenemos otro grupo que son enfermedades que son anemias hereditarias, que son 6 enfermedades diferentes, en donde sabemos que hay niños que tienen la predisposición de padecer de infartos, de lesiones en el vaso, de anemias agudas, tienen predisposición a infecciones por bacterias que particularmente afectan a estas personitas, o que a la hora de que van a tener hijos tienen un riesgo mayor de tener abortos, de que los embarazos terminen en abortos. Toda esa información la estamos recabando a los 4 o 3 días de nacido. Ya podemos tener como un mapa de más o menos la salud del niño en ciertas enfermedades, por lo menos. Exactamente. Eso oficialmente, porque extraoficialmente estamos haciendo 5 enfermedades más, porque son enfermedades poco frecuentes, porque se detectan en forma temprana, entonces podemos incluirlo, y además la tecnología que estamos utilizando, que es una tecnología de punta a nivel mundial, nos permite detectar estas enfermedades, y entonces además de todo esto, de esas que serían 29, nosotros, para poder garantizar esas 24 enfermedades oficialmente, tenemos que excluir 22 condiciones separadas. Eso en el fondo son 51 enfermedades. Doctor, ¿qué pasa con la prueba? Porque yo recuerdo cuando yo tuve mis hijos, los llevé a los días de nacidos, les hacen esa punzadita en el talón. Me acuerdo que había una campaña muy linda que era una punzadita, creo que era una punzadita de amor, decía algo por el estilo, pero esa información de lo que se encontró a uno como papá o mamá no le llega. Claro. ¿Qué es lo que sucede con esa información? ¿Se almacena y se usa nada más para fines estadísticos, o ustedes más bien en algunos casos dicen, a este niño vamos a empezar a tratarlo porque encontramos A, B y C? ¿Eso es lo que sucede normalmente? De hecho, sucede todo lo que dijiste. Una de las cosas es que, primero que todo, todos los niños que salen alterados, una de las cosas que sí te podemos dar garantía durante 22 años es que todo niño que ha salido alterado se ha localizado y se ha notificado de que realmente tiene estas condiciones. Y se le da el tratamiento apropiado. Y se le hace un proceso de diagnóstico, porque acuérdate, el concepto de tamizaje no es que te permite diagnosticar esa enfermedad. El concepto de tamizaje lo que quiere decir es que te permite detectar dentro de la población general quién podría estar en riesgo de padecer qué enfermedad. La probabilidad de que desarrolle X enfermedad. Entonces lo que nosotros, como ahora me preguntabas, ¿qué estructuras o qué cosas se han hecho aparte de eso? Es que hemos desarrollado, a sabiendas de que el sistema de salud no lo iba a dar, hemos desarrollado no solo la capacidad de hacer la prueba, sino de hacer la prueba para confirmar el diagnóstico. Nos hemos encargado también de encontrar los especialistas que le pueden dar seguimiento. Nos hemos encargado de que la institución consiga los medicamentos para tratar estas enfermedades, y además nos hemos encargado de tener la capacidad de laboratorio de poder hacerle exámenes a las personas para poder darle el seguimiento de saber si están bien tratadas o mal tratadas. Eso a lo largo de toda la vida. Entonces, dentro de ¿qué hacemos con la información? No solo es que permite detectar a una persona en riesgo, sino que podemos confirmar si tiene la enfermedad, y además, desde el punto de vista de información para los médicos y para la familia, tenemos esa información. Además, tenemos desde el punto de vista estadístico dónde están, en qué parte del país nacen, cuáles son los que están afectados, qué grupos de familias son las que son familias. Se tienen ubicados hasta geográficamente. Exactamente. Doctor, bueno, si le parece, vamos a hacer una pequeñísima pausa comercial. Son las 10 de la mañana con 15 minutos, nos toca hacer una pausa y ya regresamos. Estamos hablando de la importancia del tamizaje neonatal, con el doctor Manuel Saborío Rocafort, quien es director justamente del Programa Nacional de Tamizaje y del jefe del Servicio de Genética Médica y Metabolismo de la Asociación Nacional de Tamizaje. Ya regresamos. Llámenos, llámenos, estamos esperando su llamada, es importante, llámenos ya. No me toque el dial porque usted está de mañana con Monumental. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. De Mañana con Monumental.
Son las 10 de la mañana con 19 minutos, junto con el doctor Manuel Saborío Rocafort, y estamos hablando de la importancia del tamizaje neonatal. Cuando decimos tamizaje, nos referimos a esa pruebita que le hacen, el punzoncito que le hacen a los chiquitines en el talón, una prueba que lo que permite es, según nos ha contado el doctor Saborío Rocafort, detectar hasta 24 enfermedades que potencialmente este niño podría llegar y desarrollar durante su vida. Doctor, antes de la pausa, más bien durante la pausa, estábamos comentando cómo este ejercicio que se ha desarrollado a lo largo de los últimos 22 años puede hasta modelar el servicio de salud, porque sabemos, bueno, esta generación podría sufrir tales o cuales enfermedades, entonces vamos a modificar los servicios para poder atenderles en este momento. Pero ¿cuál es la importancia también de la información que estamos recabando en este momento que usted me comentaba? Sí, de hecho la información que tenemos es de todo, de todo tipo de información relacionada con el nacimiento, con las cualidades de las madres y con las cualidades de los niños. Uno de los ejemplos es que nosotros tenemos totalmente contabilizado la edad de la madre, cuántas semanas le duró el embarazo, cuánto pesó el niño al nacer, si tuvo problemas o no tuvo problemas de salud, de dónde vienen las muestras. Entonces nos ha permitido saber, por ejemplo, hoy por hoy, varias tendencias. Uno es que la cantidad de niños prematuros en Costa Rica, o sea que son niños menos de 2.500 gramos, que son niños pequeñitos, representan nada más el 1% del total de las muestras. Hoy por hoy eso es. Por hoy. Y el 7% de las muestras que nos llegan más bien al revés, de niños que duraron más tiempo durante el embarazo o que obtuvieron un peso mayor al nacer o que fueron más grandes al nacer, o sea que fueron productos macrosómicos. Eso significa que somos gordos desde que nacemos, pues sí, la verdad es que un 7%. Un 7% de niños ya vienen grandes. Pero eso significa que la mamá tiene que haber tenido algunos problemas de salud, o problemas de obesidad, o problemas de diabetes, o predisposición a la diabetes en la madre. Eso significa que la información que tenemos es válida para aplicar cómo debería ser el control prenatal, cómo debería ser el cuidado, cómo debería ser la calidad y el tipo de parto. Otra de las cosas que tenemos es que también hemos visto un cambio en la tendencia de la edad de las madres. A la hora de la hora, pues siempre hay un porcentaje de madres adolescentes, que es una barbaridad y es un problemón, pero ese no es el problema que está realmente aumentando. De hecho, Costa Rica está haciendo algo parecido a lo que está pasando en los países desarrollados, que es la edad de la madre comienza a avanzar. La maternidad se posterga, entonces ya no son esas mamás de 18, 19, 20, sino hasta... Así es, de hecho tenemos la curva, ya no es como una campana perfecta, sino que se ha comenzado a jalar y jalar y jalar en dirección a que cada vez las madres en Costa Rica tienen su primer hijo o sus hijos a una edad más avanzada. ¿En promedio, doctor? En promedio, nosotros andamos, depende, porque son por diferentes grupos. Por ejemplo, si son en grupos de profesionales, donde la madre tiene una profesión y toda la cosa, en general la edad promedio anda en 32, 33 años. ¿Que ya eso incluye algún nivel de riesgo para las madres a esas edades? Todavía no, pero eso significa que entonces va como muy claro de lo que se ha demostrado en el INEC, que hay una disminución de la natalidad, en donde realmente las generaciones de ahora van a ser las generaciones de un hijo, o de él o la hija. Ya no hay tíos. Ya no hay tíos, no hay. Y luego la otra cosa significa que una de las justificaciones por las cuales vale todavía más la pena hacer este tipo de estudios es porque si vamos a tener una menor cantidad de niños, el niño que nace en Costa Rica va a ser un producto preferencial. Es el niño o la niña que debería de cuidarse todavía con más razón, porque es el único que va a haber, o la única que va a haber. Entonces, nosotros tenemos que tener la mejor inversión de salud para proveer la mejor calidad de vida a ese individuo, porque ese es el que va a sostener este país en el futuro. Doctor, nos decía usted que cada vez ha ido reduciéndose el periodo, digamos, que se deja pasar a partir del nacimiento para hacer el tamizaje. Antes era 30 días, en los primeros 30 días, después que los 7 días, y ahora están entre el tercer y cuarto día. ¿Qué pasa si por A o por B, en algún lugar, en alguna comunidad del país, se le fue al doctor, se le fue al médico, se le fue a la mamá y no llevó a la criaturita? Porque nuevamente es regresar al lugar donde reciben los servicios de salud, regresar y que le hagan el tamizaje. ¿Qué pasa si se les pasó ese periodo de tiempo? ¿Se puede hacer después? Por supuesto. De hecho, el concepto, y eso es un punto muy importante, porque la gente ha conceptualizado que si se toma al cuarto día, entonces ya no se puede tomar en ningún otro momento. No. Lo ideal
para tomar la muestra es tomársela entre el tercer y el cuarto día. Es como cuando te dicen, ¿cómo te vas a tomar el colesterol, hacerte un examen de colesterol? Lo ideal es que usted tenga un ayuno de 14 horas, pero usted se lo puede tomar con 10 horas de ayuno o puede pasar más tiempo. Igual, lo ideal es entre el tercer y el cuarto día, pero nosotros recibimos muestras durante todo el primer mes de vida. ¿Por qué? Porque es la definición, el tamizaje neonatal, un neonato es un niño hasta los 28 días de edad. Entonces, es mejor que le tomen el examen a no tomarle nada, porque algunas enfermedades podrá ser ya un poco tarde, pero hay otro montón de las que hacemos que se pueden detectar en forma temprana y se le puede dar tratamiento. La otra pregunta, doctor, puede que suene como muy básica, pero la duda me queda. En un parto múltiple, sí, trillizos, gemelos, etcétera, ¿es a cada niño que se le toma la muestra o es más bien una muestra de los 4 a 1 o a 2? ¿A cada niño se le toma la muestra y se hace el tamizaje? Sí, se le hace a cada niño, porque aunque sean gemelos o sean trillizos y aunque sean gemelos idénticos, nosotros sabemos que siempre hay diferencias fisiológicas y bioquímicas entre cada ser humano. Por ejemplo, gemelos que no son gemelos idénticos, en el fondo son hermanos, solo que nacieron al mismo tiempo. Entonces, son seres humanos totalmente independientes y cada uno va a reflejar una predisposición a la salud y a la enfermedad totalmente diferente. Doctor, permítame, vamos a introducir una llamada telefónica. Rosa, que nos llama desde Grecia. ¿Cómo le va, Rosa? ¿Bien está? Muy bien, por dicha, gusto saludarla. Bueno, igualmente. La preguntita es así, mi hijo, digamos, cuando nació, él nació, fue muy complicado el parto, digamos, yo estuve en Grecia, pero por último me pasaron a la mujer y me hicieron cesárea. Él tragó ese líquido amniótico, Sí. y la prueba de tamizaje se le dieron hasta los 12 días. Ajá. Eso no tiene ningún problema, digamos que le han hecho así a los 12 días, ¿no? Es exactamente el mismo punto que estábamos hablando. Lo ideal es que se hubiera tomado entre el tercer y el cuarto día, pero tomárselo a los 12 días, aún así sigue siendo totalmente válido y permite buscar las 24 enfermedades. Claro, algunas de esas 24 enfermedades, hoy en día sabemos que 1 o 2 de esas se comienzan a portar mal ya desde los 7 o 8 días de nacido. Entonces, podría haber sido un poco tarde, pero sí hubiera permitido un diagnóstico mucho más temprano si no se hubiese realizado. Entonces, a los 12 días, a pesar de que es un poco tarde, es mejor que no haberle hecho. Siempre, en todo caso, es no perder la oportunidad de hacerlo. ¿Cuándo diríamos ya es muy tarde para hacer la prueba de tamizaje? En general, nosotros nos queda muy claro que ya la muestra después de un mes de nacido no es un tamizaje ya en la población general, sino que lo consideramos como una herramienta de diagnóstico más temprano. ¿Por qué? Porque ya al mes de edad, pues prácticamente todas o casi todas las enfermedades que buscamos, si están presentes, ya han comenzado a dar problemas. Por ejemplo, tenemos niños con hipotiroidismo congénito que ya sabemos que si se diagnostican al mes y medio de edad, ya el niño va a quedar con algunas lesiones en el cerebrito que no se van a poder recuperar. Lo que sí podemos hacer es diagnosticar de forma temprana, darle tratamiento y evitar que tenga más lesiones. Que progrese. Exactamente. Bien, agradecerle muchísimo al doctor Manuel Saborío Rocafort, él es director del Programa Nacional de Tamizaje. Papá y mamá, si ustedes están en ese periodo de espera del bebé, ya va a llegar, o si están con el recién nacido, asegúrense de que les hagan el tamizaje. El doctor nos ha dicho que es importante, por lo menos en los primeros 3-4 días de nacidos, asegúrense en el 99% de los centros hospitalarios del país, privados y públicos, ya hay una directriz, hay una disposición desde hace más de 20 años para tomarles a prueba a los niños, pero pregunte por ella, ya se lo hicieron, antes de que le den al bebé y antes de salir, pregunte si ya lo hicieron, es importante que lo tengan. Doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Michelle. Y por supuesto que agradecemos la compañía de ustedes en este programa de Mañana con Monumental. Vamos a hacer una breve pausa comercial y al regresar vamos a hablar de los problemas oftalmológicos durante el embarazo junto con el doctor Federico Ventosa. Ya volvemos. No me toque el dial porque usted está de Mañana con Monumental. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. De Mañana con Monumental.
Las 10 de la mañana con 33 minutos y le damos la bienvenida al doctor Federico Ventosa, oftalmólogo. Hoy vamos a hablar, siguiendo con el tema de los embarazos, veníamos hablando de las mamás adolescentes y ahora en general sobre la prueba del tamizaje una vez que llegan los bebés, pero queremos regresar nuevamente al momento del embarazo y el cuidado que hay que tener desde el punto de vista oftalmológico. A veces decimos que en la consulta prenatal es solamente el tema ginecológico, pero no, resulta que también juega la variable oftalmológica por algunas condiciones especiales que puedan darse. Doctor, vamos a hablar precisamente de algunos problemas que pueden darse o condiciones que pueden desarrollarse a raíz del embarazo. Bienvenido y explíquenos, doctor, cuáles son algunas de esas afecciones que principalmente pueden darse durante la etapa de gestación. Sí, efectivamente, doña Michelle, la saludo, muy buenos días. Vamos a hablar de esto, es un tema interesante porque, como decía doña Michelle y muchas otras personas que conozco, dicen, no me imaginé yo que en el embarazo se pudieran afectar los ojos. Voy a empezar diciendo que hay que establecer dos cosas importantes en una embarazada. Y hay que prestarle atención a una embarazada cuando lo dice, porque la embarazada, pobrecita, pero lo sufren, pasan por una etapa psicológica importante, entre que su cuerpo pues cambia, entre que sus cosas obvias, que la panza crece un poquito, que el niño va creciendo, que se hinchan las piernas, que los cambios de humor y demás. Entonces es interesante porque pues de todos es sabido que hay cambios en los líquidos corporales de la embarazada y lógicamente hay cambios en las hormonas de una embarazada. Entonces siempre las oímos y ay, me duele aquí, ay, sentí un jalonazo y a lo mejor es solo un tendón y no, me siento más pesada y me siento cansada y además del vómito y de las náuseas y de sentirme hinchada y demás. Pues sí, en ojos este cambio hormonal y este cambio de líquidos afecta también. Entonces podemos decir dos cosas que hay que prestar atención en las embarazadas. Una es dolores de cabeza. Si una embarazada ha sufrido toda su vida de dolores de cabeza y ahora con el embarazo se pone peor, es probable que ella necesite de un especialista. Ahora, si esa embarazada nunca ha tenido dolores de cabeza y empieza con dolores de cabeza en el embarazo, con más razón necesita la atención de un especialista. Cuando hablamos de dolores de cabeza, doctor, ¿es todo tipo, los que son particularmente intensos, como migrañosos? Todo tipo. Okay. Hablamos que si la persona toda la vida sufrió de dolores de cabeza y era una migraña, es normal que en el embarazo la migraña se exacerbe y se ponga diferente, y es probable que con el medicamento que ella se controlaba toda la vida, ya no se controle en el dolor, en el embarazo, y necesita algo un poco diferente, un poco más fuerte en algunos casos. Ahora, la otra cosa que hay que prestar atención en la embarazada es un cambio en la visión. Y no pensemos en solo baja de visión, pensemos en ver diferente, pensemos en ver extraño, pensemos en ver no como siempre ha visto. Un ejemplo, porque uno, cuando usted habla de cambios de la visión, uno dice, es que se deteriora y ahora me cuesta leer tal vez tal idea, a lo mejor a distancia, no solamente eso, ¿qué tipo de ver extraño? ¿Qué es lo que denominaríamos ver extraño? De todo, hay mujeres que dicen, veo diferente los colores. Okay. Hay mujeres que lo que dicen es, veo las cosas más grandes, incluso con este ojo lo veo más grande que con este otro. Vieras que la puerta no la veo cuadrada, la veo ligeramente oblicua. Metamorfopsias, miodesopsia, nosotros le llamamos de diferentes formas, pero hablemos de un cambio en el patrón de visión normal. Entonces, vamos a empezar a hablar de dolores de cabeza. ¿Por qué el dolor de cabeza? No lo voy a tocar mucho porque en realidad esto, siempre que una embarazada empieza con dolores de cabeza, necesita consultar a un oftalmólogo, pero probablemente el meollo del asunto lo requiera de otro especialista, como un neurólogo, en ocasiones de un... lógicamente su ginecólogo tiene el conocimiento y tiene la práctica para saber qué hacer ante un dolor de cabeza en una embarazada, pero en algunos casos se requiere de un neurólogo o un neurocirujano. Entonces, dolores de cabeza, ya dijimos migraña, pero si hay dolores de cabeza que no tenía nunca la persona y en el momento del embarazo inician, podemos pensar en varias cosas. Una de ellas es que haya tenido un tumorcito en la hipófisis, en una glándula que tenemos en el centro del cerebro, que nadie haya diagnosticado. Y en el momento del embarazo, estos adenomas, es lo más frecuente que son estos tumorcitos,
crecen y al crecer producen problemas. Problemas leves a veces, leves como nada más que sea el dolor de cabeza y que crecen un poquito y que cambian un poco la visión, como problemas muy serios, con hemorragias masivas, con hemorragias dentro del cerebro, con cambios importantes en la visión, con cambios importantes en la visión periférica. Estos adenomas están sentados en un lugar que se llama silla turca. En el cerebro hay un lugar que tiene como 4 piquitos. Entonces se le ha llamado silla turca y en ese lugar está recargada esa glandulita especial que es la hipófisis y podría incluso presionar el nervio óptico que va debajo y producir ceguera total o ceguera parcial o incluso en algún campo visual. Ahora, más allá, si usted piensa en esa hipófisis, si la embarazada en el parto sangra demasiado, puede llevarla en algún momento a perder tanta sangre que no le llegue sangre a la hipófisis y desarrollen un síndrome que en medicina se conoce como síndrome de Sheehan, que básicamente lo que le pasó a la hipófisis es que sufrió un infarto, no le llegó suficiente sangre, la glándula sufre un infarto y en el momento del infarto deja de funcionar. Y la hipófisis maneja muchas hormonas, maneja la hormona del crecimiento, maneja la hormona de la lactancia, maneja muchas hormonas. Entonces, al haber una muerte, por decirlo de alguna forma, o un fallo importante por un infarto en esa hipófisis, incluso en algunos casos pone en riesgo la vida de la persona. Entonces, pensemos en dolores de cabeza, pensemos en que hay que ponerles atención, porque pueden ser cosas muy sencillas, como solo un dolor de cabeza, una migrañita, pueden pasar desapercibidas. Exactamente, la gente dice, te duele la cabeza, es el embarazo, tómate esta pastilla. Doctor, quería preguntarle, ¿en qué periodo del embarazo es cuando uno debe empezar a controlar esas cosas? Evidentemente, todo el embarazo uno debería estar bajo control, pero ¿hay alguna etapa, primer, segundo, tercer trimestre del embarazo, en donde se manifieste con mayor frecuencia los problemas oftalmológicos y que aparecen con estos síntomas que usted nos ha descrito? No, de hecho no. Pueden aparecer en cualquier momento del embarazo. Lógicamente, y es muy impredecible, una paciente puede tener un adenoma hipofisiario chiquitito, entrar en el embarazo y rápidamente ese adenoma crecer, rápidamente ya sentir que ve menos y rápidamente llegar con el especialista, etcétera, y enseguida darse uno cuenta que están sucediendo cosas ahí. Ahora, otra cosa que sucede es que ahora hablemos de cambios visuales. También con dolores de cabeza. Hay una cosa que se llama pseudotumor cerebral. No es un tumor cerebral. Es algo que simula un tumor cerebral. Se comporta como tumor cerebral, pero no es un tumor cerebral. ¿Cómo se comporta un tumor cerebral? Básicamente con dolores de cabeza, edema en el nervio óptico, lo cual hace cambios en la visión importantes, a veces incluso ceguera, papiledema le llamamos nosotros. Se hacen estudios especiales como tomografía para buscar un tumor y no se encuentra nada, y incluso en algunos casos con dolores de cabeza y ¿cómo se llama? Con papiledema, con edema del disco óptico, se hacen punciones lumbares, que es un estudio especial que se hace en la columna para saber si el líquido cefalorraquídeo tiene alguna célula que haga sospechar algún tumor, y todo sale normal. Entonces se comporta como un tumor cerebral, pero no es un tumor cerebral, y da cambios importantes en la visión y da cambios importantes con dolor de cabeza. Entonces, y desgraciadamente el tratamiento de estos pacientes son 2 medicamentos, uno de ellos es el esteroide y el otro es inhibidores de la anhidrasa carbónica, que están contraindicados en el embarazo. Entonces, desgraciadamente, esto se da también en mujeres no embarazadas, se da más en mujeres, se da en mujeres gorditas, pero lo hemos visto en ocasiones en mujeres embarazadas y se complica la cosa porque es difícil manejarlo, porque no se pueden dar medicamentos para mejorarlo porque esa persona afectan al bebé. Bien, son las 10 de la mañana con 42 minutos y junto al doctor Federico Ventosa, oftalmólogo, estamos hablando de algunos problemas oftalmológicos que pueden aparecer durante el periodo del embarazo. Desde ya queremos poner a su disposición el 905-222-0000. Ya volvemos. Llámenos, llámenos, estamos esperando su llamada, es importante. Llámenos ya. No me toque el dial porque usted está de mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental.
10 de la mañana con 46 minutos en compañía del doctor Federico Ventosa. Estamos hablando de problemas oftalmológicos durante el embarazo y tenemos una consulta de María que nos llama desde Santo Domingo de Heredia. Buenos días y bienvenida, María. Buenos días. El señor me dijo que es ¿qué? Es oftalmólogo, doña María. Ay, miras qué pena, porque yo lo que le quería consultar es algo de embarazada. Estamos hablando de los problemas oftalmológicos durante el embarazo, doña María, pero en todo caso, con mucho gusto anotamos su consulta para hacérsela llegar al doctor Zúñiga Brenes. Bueno, igual vamos a poner a su disposición el número 905-222-0000 y mientras recibimos llamadas, doctor, aquí quería leerle una consulta de Francina Álvarez que nos llega vía Facebook. Dice, mi abuelita tiene 79 años y le dijeron que tiene un problema de ojo seco. Quisiera saber si es cierto que eso es crónico o si existe algún tratamiento para ello. Esa es una consulta que nos hace Francine desde Facebook. Sí, el síndrome de ojo seco suena así medio feo y medio raro. ¿Cómo va a tener alguien ojo seco? En realidad se refiere a una poca cantidad de lágrima o a una mala calidad de lágrima. En cualquiera de los dos casos, lo que se desarrolla, pues lógicamente entendemos que el ojo la superficie ocular debe estar húmeda siempre. Si la lágrima no funciona como tiene que funcionar, una por cantidad de lágrima o dos por calidad de lágrima, pues definitivamente se desarrolla un síndrome de ojo seco. Nada más para redondear, la película lagrimal no es solo agüita. Tiene 3 capas, una capa en el centro de agua, una capa externa de aceitito, una capa interna de moco. Entonces cualquiera de estas capas puede estar alterada. La capa interna la produce una célula especial que está alrededor del ojo, se llaman células caliciformes. La capa externa, las glándulas de meibomium, y la capa media es la única que se produce en la glándula lagrimal. Entonces, hay veces que tiene solución, hay veces que no tiene solución, pero en todo caso y en todos los casos hay forma de mejorar. Dice ella que le han mandado antibiótico en 2 ocasiones y gotas artificiales, además de lavarse los ojos con shampoo de bebé. Eso es parte de lo que normalmente se hace. Así es, no en todo caso, por eso explico, lo dije hace rato. Hay 3 capas. Si la capa externa oleosa es la que está afectada porque las glándulas de meibomium que están alrededor del párpado están funcionando mal, el champú de bebé funciona muy bien, los antibióticos funcionan muy bien. Pero si la que está afectada es la capa interna, eso no le va a funcionar para nada. O si la capa media es la que está afectada, que la produce la glándula lagrimal, eso tampoco le va a funcionar para nada. Entonces hay que determinar qué está fallando y dar tratamiento específico. Cada caso es diferente, ¿no? Perfecto, y tenemos también otra llamada, se trata de Oscar, que nos llama desde Santa Ana. Buenos días, Oscar, le escuchamos. Muy buenos días, muchas gracias. Una pregunta, tengo una inquietud, es que a mí me ha hecho muchos exámenes por la retinosis. Sí. La pregunta mía, doctor, es que si se puede operar una catarata teniendo retinosis y qué posibilidades hay de mejoramiento, o por lo menos que no me avance, ya que debido a eso, pues yo el ojo derecho pues está ya casi nulo, blanco veo. Entonces, doctora, a ver si hay posibilidades para poderla operar. Perfecto, gracias por su consulta. Buenos días, Oscar. Y también tenemos a Arelis. Buenos días, Arelis, le escuchamos. Buenos días. ¿Cómo está? Muy bien. Nos alegra. Mi pregunta sería, yo tengo 3 meses y medio de embarazo. Yo le pregunté a la doctora que si era normal mis constantes dolores de cabeza, porque como decía el doctor, en ciertos momentos que se puede relacionar con algún problema visual, ¿verdad? Perdón, ¿usted se lo preguntó a su doctora ginecóloga? No, a la doctora de control. Ya. Sí. Ajá. Y lo que ella me respondió que era normal por los cambios hormonales y eso. Sí. Contesto de una vez, por tal favor, vez. Gracias, Arelis, por su consulta. Sí, Arelis, no es normal. Es normal los cambios hormonales, pero no es normal estar sufriendo por dolores de cabeza porque yo tengo cambios hormonales. Usted necesita de la atención ya no de un médico general, usted idealmente sería bueno que la maneje un ginecólogo. Y en su momento el ginecólogo decidirá si lo que usted necesita es una consulta oftalmológica o si lo que usted necesita es una consulta con un neurólogo por una migraña o usted necesita la consulta con un neurocirujano por alguna otra cosa más profunda. Pero sí, la palabra normal
es muy ambigua. No aplica para esto. Es muy ambigua. Digamos que podemos aceptar que duele la cabeza en un embarazo, pero no podemos aceptar que usted siga sufriendo por dolores de cabeza nada más porque es normal. No deberíamos dejarlo pasar desapercibido, Así por lo es. menos. Y también teníamos la consulta de Oscar, que decía si se puede operar una catarata teniendo retinosis y qué posibilidades hay de mejora de que este no avance. Exacto. La retinosis pigmentaria es una enfermedad en la retina que avanza progresivamente. Hay muchos tipos de retinosis pigmentaria. De hecho, se habla de que es un grupo de enfermedades, algunas hereditarias, algunas no, algunas que dejan ciega rápidamente a la gente, a otras no. Y la retinosis pigmentaria en algunos casos tiene complicaciones, entre una de ellas está la catarata. Entonces, cada caso es particular. Hablábamos con la señora de la película Lagrimal que no podemos dar tratamiento, receta de cocina para todos los síndromes de ojo seco. Yo le digo lo mismo. La retinosis pigmentaria, hay que valorar cuánta visión todavía queda de la retinosis pigmentaria y hay que valorar cuánta visión se ha perdido por el hecho de tener la catarata. Si en realidad la balanza se inclina hacia la catarata, pues hay que sacarla para recuperar algo de esa visión. Y si en realidad la catarata está chiquitita y lo que está causando la mala visión es la mayoría, la retinosis pigmentaria, probablemente no valga la pena tocar esa catarata. Pero vuelvo a repetir, hay que valorar cada caso en particular. Sí, pero que se quede usted con esa idea, que sí es factible, sí se puede operar, pero hay que valorar cuánto va usted a ganar con la cirugía de catarata. Perfecto, y también tenemos en espera a Pablo, que nos llama desde Guadalupe. Bienvenido, Pablo. Buenas, los felicito por su programa. Gracias. Doctor, la preguntita mía, la consulta es la siguiente. Mi papá es un señor de 62 años y él ha usado lentes de contacto por una miopía severa desde hace unos 40 años más o menos, pero de hace que como tal vez un año para acá él tiene el problema de que aún con los lentes de contacto, él siempre ha usado lentes de contacto rígidos o permeables al gas ahora, pero él no ve bien aún con los lentes de contacto, y él dice que él siente que no le llegan bien a la graduación, pero ya se intentaba hacer lentes en diferentes lugares y uno nota ya que él no ve bien por la forma en que se acerca las cosas a la cara y todo para poder verlos. Entonces quería que me diera luz si ya por la edad de él hay alguna situación que hace que ya los lentes de contacto no le funcionen como deberían funcionar. Gracias, Pablo. Muchas gracias, muy amable. Sí, Pablo, es muy interesante porque los pacientes, hablamos de miopías altas. ¿Qué es una miopía? Un ojo miope es un ojo más largo de lo normal. Partiendo de esa base, la retina que está dentro del ojo tuvo que estirarse al nivel del crecimiento del ojo. Entonces normalmente son retinas muy adelgazadas, retinas que pueden sufrir agujeros o desgarros en la periferia y desarrollar en el transcurso de la vida algún desprendimiento de retina. Son pacientes con miopías, hay miopías chiquitas de -1, hay miopías regulares de -5, pero hay miopías de -48, estoy exagerando, pero hay miopías muy altas. Entonces, al ser una retina muy delgada, con el transcurso de los años se desarrolla no solo en periferia alteraciones, sino en el centro de la retina. Nosotros le llamamos coroidopatía miópica. Un adelgazamiento del centro de la retina, que es donde usted tiene su visión central, que en algunos casos produce alteraciones importantes como membranas que hay que tratar con medicamentos especiales inyectados dentro del ojo, en algunos casos láser y otras cosas. Entonces, ese deterioro de esa coroidopatía es probablemente, es para mí muy arriesgado dar diagnóstico sin haber visto al paciente, pero puedo orientarlo, que es muy probable que en su papá esté sucediendo algo así, y que por más ahora lentes de contacto que le pongan, y que por más graduaciones mayores que le pongan, y más específicas y demás, él no esté alcanzando a ver como veía hace muchos años. ¿Por qué? Porque el deterioro en retina es progresivo. Doctor, y aprovechando estos últimos minutos que nos quedan, entrando nuevamente al tema que estábamos tocando en el fondo, a mí me interesaba tal vez el explicar condiciones específicas durante el embarazo, el caso de las mamás diabéticas, mujeres que ya eran diabéticas y quedan embarazadas, y aquellas que puedan tener una condición particularmente de cuidado, que es la preeclampsia o la presión arterial alta durante el embarazo. Ellas en particular, por estar en un grupo de riesgo de cuidado, deberían tener alguna consideración en especial en cuanto al cuidado de sus ojos. Sí, de hecho, esa era la otra parte de la plática, hablar un poquitito de por qué no solo el dolor de cabeza es importante ver en embarazadas, sino también los cambios en visión. Y entrando un poco en eso, podemos hablar generalidades
sensibilidades con cambios en la graduación de los anteojos, o mujeres que nunca usaron anteojos y empezaron ahora a usar en el embarazo anteojos, y precisamente por el cambio de líquidos, mujeres que han usado lentes de contacto y ahora no los aguantan. ¿Por qué? Porque la córnea con el cambio de líquidos se engrosa un poquitito, la sensibilidad de la córnea se aumenta, entonces ya no soportan los lentes de contacto, pasando por cosas raras como desprendimientos de retina que pueden suceder en el embarazo, y no solo retina periférica, sino retina en el centro, nosotros le llamamos coroidopatía serosa central. Y efectivamente, hablando ya específicamente a su pregunta, en mujeres diabéticas y mujeres hipertensas. Estas mujeres, las mujeres hipertensas básicamente lo que les toca es llevar un mejor control de su hipertensión, asegurarse de que la presión en ningún momento salga de los rangos normales para que no empiece a afectar retina. La retina se afecta de muchas formas: hemorragias en retina, exudados en retina, vasos tortuosos en retina, y esto baja visión. Hablaba usted de que si hay un momento específico en el embarazo, probablemente las pacientes con preeclampsia son las únicas que podemos hablar que se da después de las 20 semanas de embarazo, que es más o menos 4 meses de embarazo. A partir de ahí es cuando se puede desarrollar la preeclampsia, y es la única. Los cambios de graduación, los desprendimientos de retina, los dolores de cabeza se dan en cualquier momento en el embarazo. Y termino nada más, creo que tengo 2 minutos más, para hablar un momentito sobre las diabéticas. Las diabéticas es muy interesante porque hay 2 tipos de diabetes. Una diabetes en que la paciente la desarrolla exacto en el momento del embarazo, y hay una paciente que era diabética de antemano y después se embarazó. Entonces, la mujer que desarrolla diabetes durante el embarazo, le llamamos nosotros diabetes gestacional, esta probablemente no tenga ningún riesgo de desarrollar daño en sus ojos por la diabetes, fuera de los cambios de graduación de anteojos normales que produce el azúcar en sangre y el acúmulo de líquidos, que normalmente estas pacientes se hacen un poquitito más miopes. Pero la paciente que era diabética de antemano y cae en un embarazo, probablemente requiera un tratamiento más específico, probablemente requiera un tratamiento con especialista, no solo con su ginecólogo, sino con un endocrinólogo, que son los especialistas en diabetes, y un control más cercano con azúcares en sangre más frecuentes, hemoglobinas glicosiladas incluso, que es un estudio especial que se hace en estas mujeres, para asegurarse que el control por diabetes está siendo bien manejado. Entonces, acordarse, si la diabetes se desarrolla en el embarazo, no hay mucho riesgo en los ojos, pero si la diabetes era previa al embarazo, probablemente necesite un control más estricto. Doctor, y con eso terminamos. Le agradezco inmensamente, doctor, porque finalmente aquí lo que ganamos es conciencia de que no solamente se trata de llegar y cuidarnos nosotras mamás y lo estrictamente ginecológico, sino también cuidar la periferia. Así es. Y hay periferia delicada, los ojos son parte de ella, hay que cuidarla muchísimo. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Con mucho gusto. Y a ustedes también gracias por haber estado con nosotros acá en De Mañana con Monumental. Mañana otro tema interesante para siempre mejorar su calidad de vida. Ya viene Fabricio Santamaría con las noticias Monumental. Si quieres saber más sobre las enfermedades de los ojos y su tratamiento...